Hola con todos, mi nombre es Diego Herrera y es un gusto de empezar una nueva serie de estudios en el área de teología. Y no hay nada más básico, más fundamental que estudiar la doctrina de Dios. Cuando hablamos de teología, a veces encontramos reacciones en personas tales como, ¿sabes? No me gusta la teología, a mí dame Biblia. Y aunque sin embargo la mayoría de las personas que piensan de esta manera lo hacen porque realmente no quieren basar su fe, no quieren basar su experiencia cristiana tan solo en conocimientos teológicos, sino en la palabra misma de Dios. Y aunque este fuese el caso, en realidad este tipo de pensamiento muestra ser erróneo. Pues desde el mismo momento en que una persona empieza a hablar acerca de Dios, empieza a hablar acerca de Jesús, está haciendo teología. Es por esto que el autor R.C. Sproul escribió un libro titulado Todos somos teólogos, porque incluso hasta los ateos hacen teología. Ellos también tienen unas ideas concebidas o preconcebidas acerca de Dios. Ellos también hacen teología. Así que con esto quiero animarte a que consideres la teología. En realidad, quiero decirte que no tienes opción, porque los cristianos estamos llamados a conocer a Dios, estamos llamados a crecer en nuestro conocimiento de Dios. Por lo tanto, la teología, de cierta manera, es uno de nuestros objetivos. Así que se puede decir que el objetivo de esta serie de estudios, es que nosotros lleguemos a conocer al Dios que la Biblia está revelando. Y para esto nosotros vamos a tratar de contestar una pregunta. Bueno, la primera pregunta que trataremos de responder es, ¿cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Para explicar esto, a mí me gusta normalmente hacer un tipo de una analogía. Cuando tú realmente quieres conocer a alguien, quieres conocer a una persona, lo que vas a tratar de hacer es de entablar algún tipo de comunicación con esta persona. Vas a querer tener contacto, cualquiera que sea la forma. Vas a querer hablar personalmente con esa persona o vas a por lo menos enviar algún mensaje, algún correo. Ahora, el éxito de que tú llegues a conocer a esta persona depende de que la otra persona realmente esté dispuesta a darse a conocer. Entonces tú puedes enviar mensajes o incluso hablar personalmente, pero si la otra persona no te responde, sin importar tus anhelos, no podrás conocer a la otra persona. Y esto es lo mismo con Dios. Nadie puede llegar a conocer a Dios y tener una relación con Él sin que antes Dios mismo se haya revelado primero. En otras palabras, la única razón por la cual nosotros podemos conocer a Dios es porque Él mismo ya se ha revelado. Ahora, en cuanto a la revelación de Dios, nosotros podemos decir que son de dos tipos. Tenemos la revelación general y la revelación específica. La revelación general es la que ya ha sido dada a todas las personas. Y esto lo podemos ver en Romanos, en el primer capítulo de Romanos, en los versículos 19 al 20. Estos versículos dicen lo siguiente, el apóstol Pablo escribiendo. Dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Estos versículos claramente enseñan que Dios ya se ha revelado a todo ser humano. La creación de Dios testifica de la existencia de un Dios poderoso, de un Dios eterno, de un Dios capaz de crear belleza, capaz de crear la naturaleza y la naturaleza llena de complejidad. Entonces, la revelación general ya nos presenta a Dios. Sin embargo, este conocimiento es limitado. Este conocimiento no nos lleva más allá de la verdad de la existencia de un Dios. Este conocimiento no nos dice quién es Dios. Afortunadamente, Dios no nos ha dejado tan solo con la revelación general, sino que también nos ha dado revelación específica. Y eso lo podemos ver en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1. Dice lo siguiente,
Dios muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de profetas. ¿Recuerdan mi ilustración con la que inicié? Dijimos que para poder conocer a alguien es esencial que la otra persona esté dispuesta a darse a conocer. Pero este no es el único elemento necesario para que tú puedas llegar a conocer a una persona. También se necesita algo que se llama comunicación. Me explico. Si nosotros queremos tener una amistad con una persona, debemos tener el mismo medio de comunicación. En otras palabras, debemos de hablar el mismo idioma. Si yo quisiese conocer, por ejemplo, al presidente de Rusia, sería necesario que yo hable ruso o que él hable español, o que por lo menos haya alguien que pueda traducir entre nosotros, un intercesor, que permita que nosotros podamos entender. En caso contrario, no podríamos tener comunicación y por lo tanto sería imposible que yo llegue a conocer al presidente de Rusia. De la misma manera sucede con Dios. Obviamente existe una diferencia abismal entre Dios y nosotros, porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Nosotros no estamos al mismo nivel de Dios, nosotros no podemos tener una comunicación con Dios a no ser que Él se comunique de una forma en que los seres humanos lo podamos entender. Y es ahí donde el versículo de Hebreos llega a ser luz para nosotros, porque Dios se ha comunicado con la humanidad de una manera en que nosotros podemos entender. Y esto lo podemos ver claramente a lo largo de la Escritura. Es Dios siempre quien toma la iniciativa en comunicarse. Dios baja del cielo para comunicarse con el ser humano. Voy a tratar de explicar a lo que me refiero bajando. No es que Dios solo esté en el cielo, ni que Dios no esté presente en todo lugar, ¿no? Dios está presente en todo lugar, eso es parte de su atributo de la omnipresencia, pero lo que me refiero acerca de bajar es decir que Dios de alguna manera se está rebajando a poder comunicarse con el hombre, es decir, está haciendo la comunicación fácil para que nosotros, seres humanos limitados, lo podamos entender. Y esto lo podemos ver claramente desde el jardín del Edén. Dios baja a hablar con Adán y Eva. Y de la misma manera pasa con los patriarcas. Dios baja a hablar con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés. Y es así que Dios, a través de los profetas, Dios habla al pueblo. El punto es que Dios baja para comunicarse con los seres humanos y que lo hace de una manera que los seres humanos lo pueden entender. Y eso es lo que nosotros tenemos en la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios en un lenguaje humano, en un lenguaje que nosotros podemos entender. Este patrón de Dios bajando para darse a conocer llega a su plenitud en Jesús. En el Evangelio de Juan, el apóstol da testimonio de la llegada de la luz al mundo, del verbo que se hizo hombre, es decir, la llegada de Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús, hablando de sí mismo, dice lo siguiente: nosotros damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, puesto que nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y es por esto que las palabras de Hebreos ahora tienen sentido. En Hebreos nuevamente leemos que en el pasado Dios hablaba a través de los profetas, pero en estos días finales Dios habla por medio de su Hijo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. La revelación total, la revelación perfecta de Dios se encuentra en Jesús, porque es Jesús quien bajó del cielo para revelarse a los seres humanos. Jesús es la expresión máxima de la revelación de Dios. Es por lo tanto que Jesús dice que nadie puede conocer al Padre si no lo conocen a Él, que nadie le puede conocer al Padre si no cree en las palabras de Jesús. Y en la Biblia nosotros tenemos las palabras de Jesús, así que nadie puede llegar a conocer a Dios
sin leer la revelación misma de Dios, que es la Biblia. Por lo tanto, amigos, lo que hemos visto este día es que para poder conocer a Dios, nosotros debemos recurrir a su revelación. Dios desea ser conocido. Por lo tanto, Dios provee el medio por el cual nosotros podemos llegar a conocerlo. Dios provee su revelación, Dios provee la Biblia. Pero no es que tan solo Dios provee el medio para llegar a conocerlo, sino que de cierta manera Dios también establece los límites para hacerlo. Nosotros podemos conocer a Dios hasta el punto en que Él se está dando a conocer. Nosotros también podemos conocer a Dios únicamente a través del medio en el cual Él ha provisto, es decir, la Biblia. Por lo tanto, para poder conocer a Dios, debemos obligadamente referirnos a su revelación. Así que esto es lo que haremos nosotros en esta serie. Basaremos nuestro conocimiento de Dios en la Biblia. Y con esto, amigo, llegamos al final de nuestra primera lección. Mi nombre es Diego Herrera y les agradezco su compañía y desde ya los invito a que nos sigan haciendo, nos sigas acompañando en nuestra serie del conocimiento de Dios. Gracias, saludos.